Señores, gracias por continuar esta mañana aquí en su programa Enfoque Matinal. Tenemos al doctor Nelson Rodríguez Monegro. El doctor Rodríguez Monegro es el director del Servicio Nacional de Salud. Buenos días, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, estamos cerrando el año. Hay muchos temas que conversar con usted en materia de salud. Vamos a comenzar con uno que ha sido bien sensible en estos últimos días. Este es un funcionario con muchos problemas. Sí, porque él ha tenido que tirarse arriba algo grande. Como... No, la salud es el termómetro de la pobreza en República Dominicana. Y bueno, de eso también vamos a hablar en sentido general, pero quisiera comenzar con un tema específico, porque hay mucha sensibilidad respecto a este tema. Obviamente a todos los seres humanos que tengan algo de sensibilidad, se le consterna el corazón de pensar que hay un bebé que ha muerto porque ha explotado una bombilla en la cuna donde se supone estaba recibiendo calor para poder vivir. Eso fue lo que ocurrió con un pequeño en el Hospital de la Mujer. Ayer Yaira Castillo estuvo conversando con la familia. Quisiera que presentáramos esa historia, un poco la visión también de la familia, para que usted le hable al país sobre eso y le hable a la familia de qué es lo que se está haciendo. Desconsolados están los padres de esta bebé recién nacida que falleció por las quemaduras que le ocasionó la explosión de una bombilla de la lámpara de su incubadora. El padre no se explica cómo no socorrieron a su bebé a tiempo y condena tampoco les hayan ofrecido explicación. Lo que hubo fue una irresponsabilidad y una negligencia por parte del grupo que estaban atendiendo. Hay una situación en el hospital y no hay alguien que le explique con exactitud qué es lo que está sucediendo. Familiares aseguran hubo negligencia y lamentan la situación del sistema sanitario. Porque yo soy testigo de eso. Usted viene aquí a cualquier área y lo que encuentra es el personal hablando con los celulares, no hay atención médica. La bebé falleció en el hospital Robert Reed Cabral, donde fue trasladada tras recibir las quemaduras. Quemaduras de segundo o tercer grado en cara, miembros inferiores, miembros superiores. Se estima más de un 50% de superficie corporal quemada. Eso es grave, sobre todo para esa bebé que recién ayer fue que nació. Entonces, lamentablemente, falleció anoche. Los padres dicen son personas cristianas, por lo que dejan en manos de Dios la justicia de este caso, así que no tomarán acciones legales contra el Hospital de la Mujer donde ocurrió el hecho. Yo no quiero hacerle daño al hospital ni hacerle daño a nadie. Pero sí quisiera que por lo menos, como le dije ahorita, que el que no tenga vocación, que no estudie esto. Tampoco han decidido si retirarán el cadáver, por lo que pasadas 72 horas el hospital procede a sepultarla en una fosa común. Yaira Castillo, NCDN. Bueno, aquí tenemos al doctor Nelson Rodríguez Monegro. Doctor, sería bueno que usted le explicara a la gente un poco las circunstancias de lo que se ha ocurrido. Se ha anunciado que se va a hacer una investigación desde el Ministerio de Salud. Quisiera saber desde el Servicio Nacional de Salud qué es lo que se está haciendo y en la medida de lo posible tener una idea de qué ocurrió. Muy bien. Este es un hecho lamentable, penoso, digamos, catastrófico desde el punto de vista emocional para la familia. Es decir, una pareja que van a dar a luz y esperan tener su niño sano en su casa y lamentablemente ocurre un accidente como este. Era un niño a término, una niña, perdón, que presentó al nacer algo que se llama taquipnea transitoria de recién nacido. Es una dificultad respiratoria transitoria que en algunos recién nacidos se presenta y que usualmente desaparece en menos de 24 horas. Es producto de que al nacer el niño tiene el líquido en el pulmón, se expulsa el pulmón, se expulsa al nacimiento, a veces queda una cantidad con cierta magnitud que impide un intercambio gaseoso en el alveolo del pulmón del niño y se expresa con una respiración rápida. Lo que se hace usualmente es ponerlo en un canasto, ponerle a una temperatura adecuada porque el niño tiende a enfriarse cuando nace y agregarle oxígeno. ¿Qué ocurrió en esta ocasión? Es algo habitual. Yo soy pediatra, es decir, yo duré 20 años en una sala de muchachos utilizando ese tipo de lamparita. Uno utiliza la incubadora cuando además de calefacción necesita aislar al niño, propiciarle otro tipo de procedimiento que a veces, ¿y por qué no estaba en una incubadora y no en una cunita? Porque es que solo necesitaba calor. Solamente necesitaba calor. Alguien me decía, ¿y por qué no tenía luz LED?
en vez de esa incandescente, porque lo que necesita es calor. La LED no da calor, alumbra. Es decir, que esa es una lámpara que se utiliza para procedimientos de cirugía menor. Bueno, tú eres médico. Es decir, que en cualquier hospital de cualquier parte del mundo usted va a encontrar fue un accidente. Lamparita cuello de ganso. ¿Qué ocurrió? Bueno, el niño estaba en el canasto, tenía la lámpara y tenía oxígeno. ¿Qué ocurre? Que explota la bombilla. Si no hubiese tenido oxígeno el niño, posiblemente no pasa. ¿No se produce la combustión? Entonces, el oxígeno por sí mismo no es un gas inflamable, pero sí, en presencia circunstancia de una chispa, sí es un catalizador. Entonces, ocurrió que se produjo esa chispa, se produjo el incendio, se actuó rápidamente, pero imagínense, él tenía una campana de oxígeno, es decir, fíjense que la mayoría de las quemaduras son en la cara. Es decir, porque tenía el oxígeno ahí. Entonces, la médico que estaba ahí actuó rápidamente, incluso recibió quemadura en el antebrazo derecho. Una situación muy lamentable. ¿Cuántos niños hay en esa área donde está es el área de recesión, donde van naciendo los niños. Pero luego, generalmente hay ¿cuántos? El niño que nace y no tiene ningún tipo de dificultad, rápidamente va a lo que se llama alojamiento conjunto. Se va a sala. Pero en esa área, ¿hay una idea de cuántos bebés se encontraban? Bueno, no sé ahora mismo cuántos existían, pero ese hospital está haciendo ahora mismo entre 20 a 25 nacimientos por día. Por día. Es decir, que podía haber 2, 3, 4 niños. Se le dio asistencia rápida. O sea, la intervención de la doctora, que resulta con quemadura, supongo que en los brazos, fue inmediata. Inmediatamente, es decir... Lo que pasa es que fueron quemaduras severas porque fueron de segundo y tercer grado, muy profundas. Segundo y tercer grado, profunda, un bebé recién nacido. Hay una situación, doctor, obviamente. Bueno, hay una investigación en marcha, lo primero. Bueno, nosotros lo investigamos, el Ministerio de Salud Pública dice que por eso no hablamos de un accidente, porque lo que yo le estoy diciendo es producto de una investigación. Ya ustedes concluyeron que se trata de un ahora accidente. El Ministerio, también como ente rector, debe hacer sus propias investigaciones a través de el Viceministerio de Garantía de la Calidad. Eso no lleva ningún tipo de, digamos, el mantenimiento, que se le pudiera achacar, que si hubo un mantenimiento, del cambio, o sea... Un accidente, así como en su casa, un día se explota un bombillo. Sí. Eso ocurrió ahí. Y ocurren esos accidentes en todos los hospitales del mundo, no solo en los países pobres como el nuestro. Hoy en día, Ricardo, es una gran problemática a escala mundial lo que se llama efectos adversos secundarios a la atención intrahospitalaria. En los países desarrollados, esos efectos se presentan entre un 4 y un 17%. Esa es la tasa. La tasa en países desarrollados. Muy desarrollados. Entonces, eso implica eventos que se dan como consecuencia de administración de medicamentos, por hacer procedimientos, por hacer cirugía que conlleven anestesia, errores humanos. Bueno, yo estaba viendo en la clínica Mayo, que se considera el centro de salud quizás más importante y tecnológico del mundo, ¿no? En Minnesota. Y estaban haciendo un recuento de los errores y de los incidentes que se presentan de manera no voluntaria. Óyeme. Y hablaba de una cantidad de más de 120 mil millones de dólares ese día. Bueno, porque ocurren, es verdad, ocurren. Lo está diciendo en dólares. Ahora yo te lo voy a decir en letalidad. La tercera causa de muerte en los Estados Unidos son las iatrogenias. Es decir, en Estados Unidos se mueren por año entre 200 a 250 mil personas producto de ese tipo de errores médicos. Ahora, eso no es una justificación. No, desde luego. Y la pregunta va a lo siguiente. ¿Todavía se usa el sistema de bombillo, Nelson? Tú que eres pediatra y sabes de perinatología. Sí. ¿El modelo de bombillo se usa? ¿No hay un modelo de calor que es económico incluso, que no necesariamente usa una bombilla? Fíjate, el niño que tiene, digamos, otro tipo de problema, o cuando el pediatra lo está examinando, está en lo que se llama una cuna de calor. Esa es una cuna que parece una mesa de examen y que tiene una calefacción arriba. Sí. Es decir, eso están también en todas las maternidades. Pero en términos generales, el niño que nace bien, después que se seca, que se mide, que se pesa, que se le pone su etiqueta. Es decir, usualmente va a un canasto y si tiene cualquier cosa se le pone una lamparita. Ese es lo que se hace. En todos los sitios uno ve que tiene la lamparita, por ejemplo, hasta en clínicas privadas. Está ahí para que se supone que es fuente de calor. Ahora bien, ocurrido esto que ustedes ya han determinado se trató de un accidente.
está el tema de la familia. Veíamos al padre y la madre, cómo ha sido el trato con ellos, porque una de las cosas más deshumanizantes de la salud es que no se le diga a la gente, que no se le trate como persona, que no se sienten con ellos. Incluso es una obligación, es una obligación. Sí, pero el deber del consentimiento informado. La gente tiene que estar informada de todo lo que ocurre con su familia. Y el trato, y en una situación como esta, que es la más extrema, porque uno no se imagina lo que eso significa. Mire, déjeme decirle algo. Usualmente, cuando ocurre este tipo de eventos, no todo el mundo tiene la interés de enfrentar a los familiares, comunicarle, detallarle. Incluso ese tipo de información y asistencia debe estar acompañado de asistencia psicológica. Con personal especializado. Con personal especializado. Claro. Es decir, pero a la gente hay que darle la explicación detallada. Es decir, porque es una pérdida muy seria. Pero demasiado. ¿Y qué ha pasado en este caso? Porque veíamos al padre quejándose. Yo veía que la queja del padre del niño, con toda la razón de que no lo habían explicado. Sin embargo, yo había hablado con personal de allá, con el equipo que fue del Servicio Nacional de Salud inmediatamente a hacer las investigaciones, que tuvieron la oportunidad de hablar con ellos, y la información que me dieron es que ellos estaban muy tranquilos, que entendían que había sido un accidente, que se le dieron la atención oportuna en la comunicación con las personas que estaban ahí, además del personal médico. Se habló con otras personas que tenían otros niños, ellos corroboraron de que fue un accidente, de que se le dio la atención, pero siempre ante una situación como esta queda la... Es una pareja muy joven, da mucha pena, pero son muy jóvenes. Asistencia psicológica. Y sobre todo un niño que debió haber sido para su casa sano, sin ningún tipo de problema. Sí. Asistencia psicológica se la han ofrecido. Sí, tiene que comenzar el propio hospital, darles asistencia. Es un hospital que tiene un personal preparado. Porque es un hospital... Claro, es el hospital de la mujer del seguro. ¿Cómo está ese hospital? Ese hospital, pues, una vez pasaron hacia nosotros, hemos ido mejorándolo. Antes de pasarlo, pues el doctor César Mella le hizo una remodelación. Nosotros estamos contemplando eso porque dentro de la visión que tenemos respecto de lo que podría ser ese hospital, es convertirlo en un hospital de manejo de alto riesgo de mujeres embarazadas. O sea, un hospital de tercer nivel para mujeres embarazadas. De tercer nivel, pero mujer embarazada de alto riesgo. Estamos trabajando en mejorar Pero formaría parte de la red de hospitales. No, claro. Es decir, trabajando la unidad de cuidado intensivo del hospital, equipándolo cada día, mejorando la dotación de recursos humanos. Es un hospital con poca eventualidad, ahí no hay mucho ruido, es un hospital que se maneja con un nivel de eficiencia tranquilo. Porque la demanda de servicio no era tan alta. Ahora, al pasar a la red, incluso una buena parte de las parturientas que van al hospital, la maternidad de la Altagracia, a veces se refieren allá. Hemos mejorado la dotación precisamente de la unidad de cuidado intensivo neonatal, con ventiladores, recursos humanos, porque marchamos hacia que eso se convierta en un centro para atender partos o embarazos complicados. Doctor, mientras usted estaba conversando, hemos estado mirando unas imágenes. Esas imágenes son de ayer. Corresponden al Hospital Marcelino Vélez Santana, donde hubo un incidente energético y donde fueron trasladados los pacientes de la unidad de cuidados intensivos a otros hospitales. Tengo entendido que incluso algunos todavía anoche permanecían en otros hospitales. Recibimos lamentablemente la noticia del fallecimiento de una persona, de la que fue trasladada, es una mujer. Ella es Belkis Pérez, 68 años, estaba ingresada en la unidad de cuidados intensivos por 21 días. Puede que la muerte, porque sobreviniera pero en medio del incidente fue que se produjo la muerte. Así que la pregunta va dirigida en dos sentidos. Esta no es la primera vez que estamos mirando incidentes con el tema eléctrico del Hospital Marcelino Vélez Santana. Yo creo que hace poco más de un mes hubo otro conato de incendio. Ahora hubo un conato ayer a las 5:30 de la mañana. Fue solucionado, pero después revivió y fue necesario mover toda esa área. ¿Qué pasa con este hospital que fue tantas veces sometido a remodelaciones? Y ampliación. Y se invirtió dinero. Ese hospital tiene problemas en las redes de distribución eléctrica. Es la parte vieja del hospital. Y ese hospital habrá de ser sometido a una remodelación que incluye el cambiado completo de toda esa red
eléctrica. Recuérdense que al lado hay una ampliación del hospital que lamentablemente tiene más de un año no está funcionando. Que no está funcionando. ¿Y por qué? Ahí hay, a mi modesto entender, un conflicto desde el punto de vista contractual, es decir, el contratista con el tema de la OISOE, por otro lado, hicieron esa ampliación y no contemplaron el área de cocina, el área de lavandería, es decir, ese otro problema. No ha sido entregada esa área todavía al servicio. Esa área no ha sido entregada. Pero amplía muchísimo. ¿Cuántas camas va a tener este? Eso va a tener alrededor de unas 100 camas adicionales. Pero no puede empezar a funcionar por un conflicto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planificando hacer en enero? Es que nosotros, con recursos propios, intervengamos la cocina y el área de lavandería del hospital con recursos propios. Pero eso debió de quedar resuelto con la ingeniería, doctor. Tanto cuarto que se gasta. Tanto dinero. Pero lo que estoy diciendo, es decir, como hay un conflicto en términos contractuales y de recursos económicos entre el contratista no entrega, incluso tiene equipos que están ahí en desuso, nuevos. ¿Equipos del hospital? Sí. De ese anexo. De esa ampliación. Que ya fueron comprados. Todo está comprado, eso está totalmente listo. Pero se van a dañar, doctor. Es un riesgo que corre de que se pierda la garantía. Entonces nosotros estamos muy cerca con el ingeniero Pagán y la OISOE para resolver lo antes posible ese problema, porque incluso pudiéramos por parte ir transfiriendo toda la asistencia del actual Marcelino Vélez para comenzar a reparar eso. ¿Y cuánto costó el nuevo hospital? Usted sabe cuánto dinero. Pero y en equipo, por ejemplo. Cuando usted llegó ya eso estaba remodelado. Más de 1.000 millones de pesos. Sí, más de 1.000 millones. Doctor, pero ese hospital es problemático porque a mí me dijo un técnico que ese hospital, cuando usted llegó al Servicio Nacional de Salud, tenía una deuda grandísima, todavía la arrastra. Ese hospital, su deuda debe rondar los 400 millones de pesos. ¿Tú sabes lo que es eso, Eddie? Pero hay problemas de sostenibilidad para muchos hospitales. Y es un hospital donde viene gente de todo el sur. Porque reciben gente que otros hospitales no pueden, y ese es un hospital que aunque usted no tenga seguro, te van a dar un ingreso. Sí, entonces tiene mucha demanda. Sí, me gustaría preguntarle al doctor, ya que usted hizo referencia de que la nueva parte, por ejemplo, no está la cocina o áreas necesarias. Yo he conversado con médicos de diferentes hospitales sometidos a remodelación. Me parece ser una constante que los servicios de la OISOE, por ejemplo, van, y antes cuando era salud pública lo mismo, van los ingenieros, deciden, intervienen en un hospital y no hablan con el personal médico. Lo que pasó en el Darío Contreras, que usted tenía el Darío Contreras, bellísimo, intervenido, una pero maravilla. No hablaron con los médicos. Pero no tenía una cosa básica. No le hicieron lavamanos en la emergencia. No le hicieron lavamanos en la emergencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Eso está superado, porque ahora nosotros mantenemos una coordinación permanente con la OISOE. Discutimos los planos, discutimos las ampliaciones, viéndolo desde el punto de vista funcional. Sí hay que oír a los médicos, sobre todo en áreas especializadas, para ver sus pareceres, cómo hacerlo más funcional. Ahora bien, también tenemos en muchas ocasiones que ver eso con pinza. Cada quien piensa que lo más fundamental que existe en un hospital es lo que está haciendo. Y si fuera por cada uno, pues habría que hacerle un hospital para cada uno. Pero no te lo pueden decidir, por ejemplo, cosas sencillas que hemos visto que tienen ustedes. Por ejemplo, ahora ustedes van a tener que hacer la cocina. Eso se supone que debió estar, pero los ingenieros no estaban pensando en el criterio de las necesidades. Lo que pasa es... Porque hay una ingeniería especializada que es sanitaria. Óyeme, claro. Pero aquí hay gente que en el Seibo, por ejemplo, el hospital del Seibo lo dieron a un tipo ahí que es ingeniero. Pero el doctor Rodríguez sabe que al Darío le hicieron la morgue cerca de la cafetería. Nosotros tenemos ahora un equipo de ingenieros pequeño que solamente está para eso, es decir... El área sanitaria. Para el área sanitaria y discutir cada uno de los planos de cada uno de los constructores, sea obra pública, sea OISOE, tiene que sentarse con nosotros primero y hacemos muchísimas modificaciones. ¿Cuántos hospitales están sometidos en este momento ya a remodelación? ¿Cuántos han sido entregados? ¿Y cuál es la planificación de cuándo se termina eso? Han sido entregados de los famosos 56, alrededor de 11 o 12 hospitales de eso. Ahora va a entrar en la fase terminal. Por ejemplo, el hospital de Sánchez ya está listo. Es decir, se puede inaugurar en ¿Cuántos se pueden contar que van a entregar? Ese. Está el hospital de los Hidalgo de Puerto Plata.
está el hospital de Hondo Valle. Son hospitales pequeños que están casi pero muy terminados, necesarios. pero muy necesarios para su comunidad. Sí. Pero está el hospital Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana, que está en fase terminal. En fase terminal está el hospital Morillo Quín de la Vega. En fase que tiene terminal, mucho intervenido. Sí. Que era una tragedia. En fase terminal está el Ricardo Limardo de Puerto Plata, que también está de En fase terminal está el de San Francisco. El hospital, no, porque ahí se va a construir uno nuevo. Se va a hacer uno nuevo en San Francisco. Sí, el hospital Moscoso Puello. Ya, por ejemplo. Bueno, ese ya está en fase terminal. Ese está en fase terminal. Cuando yo te digo en fase terminal, es posible que dure par de meses. Pero se ha hecho lo mayor. ¿Y Bonao, doctor? Déjeme llorar por mí. Bueno, Bonao es un hospital. ¿Bonao no tiene hospital? Es un hospital. No, Nelson lo sabe. Bonao tiene un hospital. No, eso no es un hospital. Ok, entonces, pero ahí se da la asistencia. Ahí se da la asistencia. Pero no en un hospital. Pero, ¿en qué va lo del nuevo? El hospital, bueno, ya. Mire, ya al pico al presidente se le embotó. De da Picasso. Bueno, le pasa como la presa de Montegrande. Sí. Yo entiendo que eso va a comenzar para no pararse más, porque tiene su asignación presupuestaria. Ya tiene la tierra ubicada. Bueno, dieron su Picasso. Yo creo que eso va a comenzar. Eso debe estar terminado en este año próximo. Es decir, iniciado y terminado. ¿Qué es lo más que perdóname, el de Santiago, que es tan importante. El Cabral Ibáez. ¿Qué ha pasado? El Cabral Ibáez, bueno, ahí se ha avanzado una buena parte. Faltan 2 alas del hospital por terminar y terminar el área de la consulta, que es un pequeño edificio que está del lado de la Sabana Larga, y además la intervención también del área de la cocina y la lavandería. Sí, prácticamente ese hospital. Aunque yo entiendo que eso debió de ser demolido, doctor, ese hospital, y hacer un hospital nuevo, porque esa estructura es muy vieja ya, y se ha remendado. Parte de los problemas que ha tenido ese hospital es que hubo que hacer un reforzamiento de la estructura de una magnitud que era casi una inversión idéntica. Bueno, ese modelo de hospital, que fue un modelo de estructura hospitalaria que se reprodujo en toda América Latina, donde quiera que hubo un hospital de eso y hubo un terremoto de más de 7 grados, se cayeron todos. Ese hospital, entonces, se presentó la opción de unos estructuralistas, ingenieros, y bueno, se aceptó, pero eso es la parte de la dilación. Es decir, ha habido que hacer un reforzamiento tremendo. Es una estructura de los 70, infraestructura. Es de los 70, ¿verdad? Claro, eso lo inauguró, ¿cómo se llama? El primer gobierno del PRD, Antonio Guzmán, imagínate. Sí. Bueno, pero ese hospital, es una estructura muy yo antigua. Entiendo, incluso lo visitó recientemente el presidente, y pienso que le puso un cohetico de mecha corta a la OISOE. Sí. Ahí mismo el Grullón, que no tiene tomógrafo, que no se han quejado. Ya la licitación del tomógrafo terminó. Es decir, es posible que en menos de un mes el hospital tenga su tomógrafo nuevo. Igual que los 5 famosos quirófanos están terminados. Ahí falta intervenir en la parte del intensivo neonatal y el intensivo polivalente, como le llaman. Bien. Doctor, con relación a la manera en que se dio todo ese proceso de intervención de los hospitales, ¿usted qué considera? ¿Fue adecuado intervenir todos estos hospitales al mismo tiempo? Porque usted tiene, por ejemplo, la intención fue buena, los resultados fueron malos. Nefastos, ¿cierto? Claro. Usted tiene en el este que los hospitales locales intervenidos, pero te intervienen el regional, el MUSA. El MUSA todavía está intervenido y quiero hablarle de ese hospital, porque estuve recientemente ahí. El MUSA, sí. El MUSA es un hospital cargado de gente, de toda la gente que usted... El este entero. Imposible. Intervenido, que todavía tenían atrasos la OISOE, hace 2 semanas tenía atrasos para pagarle y detenidos los trabajos. Los ingenieros y los contratistas le ponen ahí a pasar pinturita, a pendejear. A barajar el juego. Pero no hay una intervención severa de estamos trabajando en el hospital. El MUSA, por recursos humanos, el tomógrafo opera hasta el sábado al mediodía. O sea, si hay accidentes en toda la zona del este, una persona accidentada grave, si llega el sábado, antes del mediodía, tiene que esperar hasta el lunes para hacerle una tomografía por recursos humanos. Bueno, mira. Y es un hospital sobrecargado. Y le voy a plantear todo lo del MUSA al mismo tiempo. Y tenemos problemas de seguridad. En el MUSA se están robando los servicios de energía cada cierto tiempo. El otro día mostrábamos aquí. Sí, se conectan. Se van y les roban los alambres, sabotaje. O sea, y no hay vigilancia. La gerencia de ese hospital es pobre, doctor.
Porque es un problema de administración. Bueno, ellos no tienen vigilancia porque tiene que ser la policía que le provea lo suficiente. No. ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos. Bueno, mira, hay un tema ahí puramente gerencial. Primero, no es verdad que los hospitales en términos generales tienen deficiencia de recursos humanos. Al contrario. Le sobra recursos humanos. Sí. Lo que hay que saber gente de más. Distribuir ese recurso humano. Claro. Si hay algo con lo cual yo he manifestado es que el hospital no debe tener nóminas parasitarias. Entonces, el que está nombrado en el hospital tiene que trabajar. Ese es uno de los problemas que ha tenido Nelson. Tiene que sentarse a reorganizar la jornada laboral de cada uno de sus recursos. Mire, a mí en mi cabeza no cabe de que el tomógrafo pudiera solamente trabajar por la mañana y no trabajar en la tarde. Los fines de semana no trabajan. Exacto, eso no es posible. Oye bien, incluso ese hospital, por ejemplo, tiene resonador en comodato. En el contrato del comodato, el dueño del aparato, la empresa, suple el recurso humano. Y si quieren hacer muchos estudios para tener ganancia también ellos, pues ellos suplen el recurso humano de 24 horas. De modo que hay ahí unos términos contractuales que es exclusivo de la gerencia del hospital. El tema de vigilancia, ahí hay un problema. Seguridad. Un problema. Usual, lo que ocurre en las empresas de seguridad, ¿a quiénes que buscan usualmente? Son viejitos. Sí. Es decir, entonces usted tiene que una buena parte de ese personal son gente que cansado. ¿Quién provee? ¿Es el mismo hospital que gestiona la seguridad o es la policía o otro organismo? No, es decir, el hospital conjuntamente con la Dirección de Seguridad del Servicio Nacional de Salud hacen el análisis y hacen el levantamiento de las necesidades en términos de esa seguridad. Ahora, muchos de estos hospitales, el problema más que externo es interno. Es decir, usted tiene que depurar, porque óigame, cuando aquí se habla de corrupción, todo el mundo piensa en los políticos, en los senadores, en los diputados, en los funcionarios grandes. Óigame, hay una situación real en los hospitales que hay que controlarla, que es dispendio, escape, se llevan cosas y la más de las veces son gente interna de los hospitales. Entonces hay un problema de tipo gerencial también. Es decir, los hospitales cada día tienen que tener un sistema de vigilancia por cámara. Por ejemplo, en el hospital Padre Villini apareció, si ustedes recordarán, que se robaron una serie de medicamentos de alto costo. 1.900.000 pesos por ejemplo, 14 frascos de medicamentos para cáncer, que cada frasco valía 104.000 pesos. No había ¿Se determinó responsabilidad? De adentro, claro. ¿De farmacia? De adentro, es decir, el recurso humano. Tenemos un caso ahora en Santiago. Ahora en el caso de Santiago, es decir, un defalco de alrededor de 2 millones de pesos en medicamentos anestésicos. Es decir, hay que tener cuidado con lo de adentro. ¿Y no hay una vigilancia de cámara en todos los hospitales? No en todos los hospitales, eso se está instalando. Eso porque no es responsabilidad del director, supongo yo, eso tiene que ser el Servicio Nacional de Salud. No, la administración. Más global, ¿no? Cada día nosotros vamos mucho más a que la gestión de un hospital sea capaz de resolver la mayoría de los problemas. Pero reciben dinero para eso, ¿le alcanza? Bueno, le voy a decir lo siguiente. Ahora nosotros vamos a entrar en lo que es la normalización y los controles del manejo de los recursos que el hospital recibe por la facturación. En el corte último que di, los hospitales de la red pública están cada 3 meses manejando cerca de 1.000 millones de pesos. ¿Entre todos? Entre todos. Estamos hablando de 300 y pico de millones de pesos mensuales. Cuando usted le suma los autogestionarios, estamos hablando de 1.500 millones de pesos. Muchos hospitales ya lo que facturan y cobran por venta de servicio a las ARS supera con mucho la subvención que tienen. Ahora, o sea, pueden sostenerse. Si tienen una gestión administrativa y financiera adecuada, que es lo que nosotros estamos propugnando, por profesionalizar esa gestión. Pero es que, Nelson, es que es imposible profesionalizar eso cuando los hospitales están repletos, las nóminas de gente que no hace nada y que succionan los recursos. Óyeme bien, yo he hablado de dos cosas.
primero, la profesionalización de la gestión y en segundo lugar, la despolitización del sector. De esa manera nada más se salva el sistema hospitalario. Se salva el sector. Y eso lo sabe todo el mundo en este país. Eso lo sabe todo el mundo y es lo que nosotros estamos haciendo. Y el Calventi, el Calventi. Nelson, ¿es un hospital de dolor de cabeza? Mira, ese es un hospital emblemático. Él y el Marcelino. Sí, usted va hoy y encuentra 2 hospitales arrabalizados. Es decir, esos 2 hospitales, yo llegué a ir al Marcelino y encontrar unos niños tocando violín, a la gente que estaba en la sala de espera. Antes. Sí, ve ahora. Entonces, es verdad que el hospital está sobredemandado. Y como consecuencia de eso. Es una cuestión de gestión, arriba. Hay un problema de gestión también. Arriba. Perdón. Dirección. Son muchos los problemas, para que ustedes entiendan. Porque el Estado decide lo que va a tener. Por ejemplo, nosotros estamos fortaleciendo los hospitales regionales. Una buena parte de los pacientes que caen ahí vienen del sur. Sí, claro. Estamos ahora con el PINA. El PINA me dicen que es un desastre. Él ha mejorado bastante. Yo tiene lavadora para que no lave la mujer. Ya el PINA tiene lavadora. Y tiene tomógrafo. Y ahora tiene su lavandería. Ahora le vamos a entrar a el fortalecimiento de la unidad de cuidado intensivo. Sí, porque yo con el recurso humano. Bueno, sí que tenía eso muy destartalado. Igual en el Taiwán, igual en el Jaime Mota, igual en Alejandro Cabral. Es decir, es que nosotros hemos tenido tradicionalmente unos hospitales regionales que son regionales de nombre, pero su capacidad resolutiva es de un hospital municipal. Doctor, tenemos que irnos a la pausa, pero no podemos terminar esa entrevista. Yo vi que un medio hoy titulaba Luna de miel entre el Colegio Médico Dominicano y el gobierno. O sea, ya se dio Waldo, ya se arreglaron los problemas. O sea, realmente, ¿cómo va lo del Colegio Médico? ¿Y realmente era Waldo Ariel el obstáculo para ustedes? Todavía no se han arreglado los problemas. Estamos en vía de eso. Es decir, entendemos que hoy hay mayor probabilidad debido a que hay una interlocución más racional. Entonces, bueno, pues en la reunión pasada se hizo un levantamiento de los puntos. ¿Cuáles son los puntos de diferencia? Discordia. Los puntos de discordia, ¿cuáles son? Si usted me lo dice como enunciado. Los puntos de Waldo. Porque vi a la ministra que dijo que era un poco de comprensión, pero uno no se le hacía tan claro eso. Yo diría que el principal punto que tenemos ahí son 2 puntos. Por parte del Colegio Médico, lo que ellos aducen del incumplimiento del famoso 25% o sobre todo del 15% en agosto a todos los médicos, de parte del Colegio Médico. De parte de nosotros hemos colocado en esa discusión el cumplimiento por parte del médico de la jornada laboral. Es decir, que esos son los 2 puntos que yo entiendo. ¿Cuándo se reúne la próxima vez? ¿Cuándo es la próxima? Nos reunimos el miércoles próximo. O sea que eso es. Pero posible. Hay buen ánimo, ¿no? Yo sí, yo veo que hay buen ánimo. Antes de terminar, me escribe una persona que es especializada en cine de este país, ¿cómo se diría? Un cineasta. Cineasta. Me dice con respecto a los bombillos. A los bombillos. Y quiero hacerle la reflexión que él me hace porque tiene cierto sentido. Dice, ¿y esos bombillos no tienen horas de vida? Se dejan hasta que exploten, por el caso del bebé en la cuna. En la industria del cine explotan y cuando eso ocurre es culpa de la compañía de renta. Ocurre con poca frecuencia porque el director de fotografía se encarga de medir la luminancia y eso determina el tiempo de uso. Y si él cree que es necesario, se cambia el bombillo. Eso en el mundo del cine. Y demanda también una médico del tema dije que los médicos no pueden chatear, ¿qué es eso? En algunos directores que no quieren que los médicos chateen. Bueno, pero ¿Qué problema es? El tema del ya esto es imposible. Imposible. Ya este mundo no se entiende. Pero que no está chateando. De lo que estamos hablando es con el paciente delante. Es decir, no es que él esté chateando en una hora de recreo, no es que el paciente está diciéndole su problema, cómo es la cosa, así. Pero ya está, a mí me chocó una doña chateando, una doña mayor. No, que no puede ser. Pero tú me entiendes lo que estás diciendo. Es que ya es el tema no es chateo, es el momento en que chatea. Es decir, hay un problema de deshumanización. La gente quiere que se le atienda y se le escuche. En los cursos donde yo doy clase, digo, señores, apaguen el teléfono. Mientras estén aquí, apáguenlo. O pónganlo en silencio. Pero un médico no se supone que tenga un paciente delante y esté chateando. Bueno, pero eso se da. Y entonces con respecto a los bombillos. Con el tema de los bombillos, él tiene razón. Es decir, la mayoría de esos insumos, en este caso, tienen una vida media. Y que eso implica que debe tener, digamos, una ficha. ¿Cuántas horas debe tener eso? Gerencia, mi hermano. Eso, sí, pero vamos, eso tiene un nivel de detalle. Que ojalá pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Es decir, ojalá se pudiera hacer eso. Sí, pero ahora que pasó no solamente eso. No dejarlo ahí hasta que explote. Incluso cada lámpara
tiene unas especificaciones del tipo de bombillo y el número de watt que debe tener ese bombillo. Es decir, son muchos detalles que hay que tener. La gestión hospitalaria es lo más complejo que tiene cualquier área del quehacer. No existe una empresa más compleja que un hospital. Pero la gestión está en los detalles. No, sí, claro. Y usted dijo algo clave, doctor. Si el sistema de salud no se despolitiza, si siguen metiendo directores incapaces, administradores incapaces, directores de áreas incapaces, eso no hay manera de que sobreviva. Tenemos que irnos, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias al doctor Nelson Rodríguez Monegro, que es el director del Servicio Nacional de Salud, por estar esta mañana acá.